la zarza ardiente. Y acuérdense que el pueblo de Dios no se podía ni acercar y solo la tribu de Leví podía estar con el arca. ¿Y esa arca ustedes creen que se desapareció, se perdió y ya no hay nada del arca? Pues imagínense que ese Dios que hablaba desde la zarza, donde se morían esos animales, se convirtió en la Eucaristía. El pueblo de Dios, que era débil, porque acuérdense de lo débil que era y todo lo que les pasó en el desierto, y sin embargo tenían un conocimiento de que el temor a Dios que tenían era que ni siquiera querían que Dios les hablara, ni acercarse ni siquiera donde el Señor estaba ardiendo allá en la zarza. Ahora nosotros, hay gente que se acerca a la Eucaristía como si se acercara a recibir cualquier cosa, porque no están ni preparados, ni lo piensan. Hay gente que trata la Eucaristía como nada. Entonces, ¿qué sucede? El mundo hoy, más que nunca, nos está educando a nosotros a edificarnos como personas. Y fíjense lo interesante que esto suena. Es increíble lo lógico que es. Pero ¿ustedes creen que la lógica lo puede llevar uno a una relación pura con Dios? Si la lógica fuera un camino para encontrar a Dios, entonces no habrían ateos. Porque precisamente el ateo es ateo porque la lógica le robó a Dios. Entonces, es lógico que el pensamiento positivo y la autoestima es algo que tiene sentido humano, ¿no es verdad? Qué interesante, qué importante que es tener siempre un pensamiento positivo. Y qué bueno que es tener una autoestima fuerte para yo estar seguro de mí mismo. Y nunca perder oportunidades por la timidez, por la inseguridad, por el miedo, por los complejos, por la falta de cultura, la falta de educación, por la raza, la posición social o económica o política en que nací. Fíjense ustedes que esto tiene sentido humano. El autoestima puede ser el más grande engaño para una persona que no sea fuerte en la fe, porque pelearía hasta el final para decirme que estoy equivocado, hasta el final, porque diría, ¿cómo es posible que yo no vaya a entender el servicio que me puede dar la autoestima cuando eso es lo que me va a llevar a superar todo lo que me detiene a mí para triunfar en mi vida y para ser una persona positiva, efectiva, productiva en mi vida, en mi medio, en mi comunidad, en mi familia y conmigo mismo? Es muy difícil ese argumento, muy difícil, porque este es el argumento científico. Pero ¿saben? Para Dios el argumento científico, el conocimiento humano es basura, absoluta basura. Porque si fuera de valor para Dios, los apóstoles hubieran sido todos escribas y fariseos. Porque entonces Dios se hubiera glorificado en la ciencia que conocían los escribas y fariseos. Pero se dan cuenta que Jesús escogió 12 ignorantes para que no estuvieran contaminados con absolutamente ningún conocimiento. ¿Por qué me escogió el Señor a mí, un pecador como yo, que me saca de la basura, actor, músico, que no tiene nada que ver con teología ni ciencias religiosas? Y me escoge y me trae aquí a hablar de Dios sin tener nunca, jamás, ni una sola clase de teología en mi vida. Y este es el momento de 7 años de misionero que yo no he recibido ni una sola señal del Señor para que yo estudie teología o ciencias religiosas. No, porque me quiere así ignorante que soy de la fe y de las ciencias religiosas y de la teología, para que Él se pueda expresar a través de mis limitaciones sin que yo me interponga en el camino. Porque si yo tuviera mi intelecto lleno de teología y de ciencias religiosas, el trabajo que el Espíritu Santo quiere a través de mí, yo sería un obstáculo para eso. Porque entonces mi intelecto se pondría en la mitad con el conocimiento acumulado que tengo para parar la fuerza del Espíritu. Y con eso no quiero decir que un teólogo o una persona que estudió ciencias religiosas es un obstáculo para el Espíritu Santo. No, pero cada uno tiene una misión diferente. En el caso mío, la misión mía es ciencia infusa en el corazón que Dios me da para presentarle a los hombres, y yo no tengo nada que ver con eso. Simplemente soy un instrumento para que el Señor lo haga. Pero miren, aquí hay un sentido específico en lo que estoy hablando yo. Ciencia infusa es nuestra fe. Nuestra fe es una ciencia infusa. A nosotros nos dan unos parámetros doctrinales, una religión que nos educa a vivir dentro de un grupo de valores, de moral, una ley de mandamientos, una estructura religiosa sobre la cual debemos vivir, en la cual debemos vivir, por la cual debemos vivir. Pero eso no quiere decir que ya
Antes de recibir toda esa estructura, antes de recibir toda esa ciencia, ya teníamos el Espíritu de Dios infuso en nosotros por el bautismo. ¿Se dan cuenta? Nosotros recibimos toda la sabiduría en el bautismo. Y es más, después recibimos en la primera comunión la fuerza espiritual para poder ejecutar las gracias del Espíritu Santo dadas en el bautismo. Entonces tenemos aún más que el bautismo. Tenemos el alimento para ejecutar las gracias de los dones recibidos en el bautismo. Entonces, la ciencia religiosa, la teología que se estudia y se administra después al individuo, es los parámetros en los cuales debemos vivir para que entendamos que vivimos en sociedades que están completamente contrarias a nuestra fe. Y Dios, en su infinita misericordia, nos da a nosotros unos parámetros exactos para que vivamos con un uniforme definido en medio de una batalla donde hay soldados de muchos ejércitos diferentes al ejército de Dios. Y es una batalla, porque la vida espiritual nuestra es una permanente guerra espiritual, batalla espiritual. No la podemos ver porque estamos separados de la gracia sobrenatural por el pecado original. Y por eso no podemos ver lo espiritual. Y por eso repito, como muchas veces he dicho, que por esa razón Dios nos dio un guardián invisible, para que nos defienda de lo que no podemos ver. Y por eso tenemos un ángel guardián que no vemos, porque Él nos defiende de lo que no vemos. Entonces, tenemos ojos para el Espíritu. Esos ojos se llaman la gracia de Dios, la fe representada en todos los elementos que nos dio como el ángel guardián. Si usted tiene fe, cree que tiene un ángel, ¿cierto? Porque si no tiene fe, ¿cómo va a creer que tiene un ángel guardián? Si tiene fe y cree que tiene un ángel, entonces tiene guardián. Porque lo contrario, tener guardián sin creer que tiene guardián es estar desprotegido, porque el guardián le quita a usted todo el poder. Porque el guardián solo actúa en la fe suya. ¿Cuánto le puede ayudar su ángel guardián a usted? Depende de cuánto cree usted que tiene ángel, ¿cierto? Entonces, es como una persona que tiene un guardaespaldas pero no confía en él. Pues obviamente que ese guardaespaldas no va a ser efectivo en el momento de la dificultad, porque usted no lo deja actuar, lo va a parar, porque no confía en lo que el guardaespaldas va a hacer. Lo mismo pasa con el ángel guardián. Si usted no confía y no cree, o no sabe, o no entiende, o no acepta que tiene un ángel guardián, siempre lo estará parando. Nunca lo dejará actuar. Entonces todo empieza en la fe. El autoestima y el pensamiento positivo son una posición elemental del hombre que vive filosóficamente la vida y no espiritualmente. Ustedes se dan cuenta que para formar un sacerdote la iglesia primero les enseña filosofía y después les enseña teología, ¿cierto? Y después los unge el obispo con el Espíritu Santo. Primero, ese sacerdote ya estaba bautizado. Segundo, su vida es eucarística porque recibió la Eucaristía y se ha alimentado de ella. Tercero, el Señor lo llamó a ser servidor del altar para que se consume ese misterio de la transustanciación a través de él y para que ate y desate en el cielo y en la tierra todo lo que ata y desata al hombre en el cielo y la tierra. Entonces, para que ese sacerdote se consume como sacerdote y quede ungido totalmente, primero debe enfocar la filosofía del hombre, que es todo lo que el hombre crea por sí mismo, por ciencia humana, por concepción de su naturaleza inferior, y con eso navega por estas aguas del exilio. Y después les dan la teología, para que tengan realmente una luz sobre la filosofía. Porque una filosofía sin teología es una filosofía atea, es un conocimiento apartado de Dios. Nadie puede subsistir de filosofía. Por esa razón, tampoco nadie puede subsistir de la teología solamente, porque entonces los escribas no hubieran sido los personajes que Cristo describió, porque ellos eran teólogos y conocían la teología, pero eso los hizo santos o eso los hizo obedientes, no hubiesen crucificado a Jesús. Así de que hay gente que dice, me lo dijo un sacerdote. Pues le digo una cosa, eso no es suficiente. ¿Por qué? Piense cuál sacerdote se lo dijo. ¿Quién es ese sacerdote? Porque hay sacerdotes que andan con el diablo. Ustedes lo saben. Me lo dijo una monja. ¿Por qué practica yoga usted? Me lo enseñó una monjita. Entonces, ¿qué? ¿Eso es garantía de que usted puede practicar yoga porque una monjita se lo enseñó? Entonces, si una monjita le enseña otra cosa, le enseña a robar, entonces usted también roba porque la monjita robó. No, nosotros nunca podemos tirarnos por un abismo porque otra persona se tiró. Tenemos que entender
de que la relación con Dios no está basada en los hombres, sino en el conocimiento que tenemos de Dios. Hay gente que dice, pero es que el Padre predica así, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si es que la misma iglesia nos enseña eso. Oh, no. La responsabilidad de su alma no está en las manos del sacerdote. La responsabilidad de su alma no está ni siquiera en las manos del Papa. La responsabilidad de su alma está en sus propias manos, porque Dios le dio a usted las herramientas para salvarse a usted solo. Dios lo bautizó, le da la Eucaristía, le dio la doctrina, le da el conocimiento para que usted por sí mismo conozca lo que tiene que hacer. Entonces la salvación suya no está amparada en el cura. Miren ustedes, la gran mayoría de la gente que se vuelve protestante porque estos pastorcitos mentirosos vienen a hablarle mal de los curas y del Papa y de la iglesia. Por eso se van de protestantes. ¿Por qué? Porque toda la vida ampararon su vida en el humano, en la persona humana. Y el humano, el otro, siempre responsable de mí, el otro, pero no yo. Eso no es. Cuando usted va ante el tribunal del Señor, el Señor no va a decir, pobrecito, el padre Herrera es el culpable de todos tus males. Eso no le va a decir Jesús. Usted va hasta el tribunal del Señor y allí va a ser responsable de sus actos, usted mismo, porque Dios le dio la sabiduría y la fortaleza para hacer las cosas usted solo, usted mismo. Entonces, desen cuenta que entre más profundicemos en esto, más farsa es el autoestima y el pensamiento positivo. El pensamiento positivo es una autosugestión. Ustedes se dan cuenta cuando una persona está en peligro de que su matrimonio se dañe. Entonces, si va donde un psicólogo ateo o un psiquiatra o una de esas personas que aconsejan a la gente con ciencia, le va a decir, piensa positivamente. ¿Qué es lo mejor para ti? Dice, pues ser feliz. Dice, ¿y quién te hace infeliz? Mi esposo. Pues déjalo. Porque se trata de ser feliz. Hay que ser positivo en la vida. Todo lo que es negativo debemos abandonarlo y dejarlo porque nos hace daño. Mira que hasta tu salud se te ha dañado. Mira cómo andas de triste, de confundida. Mira que se te ha dañado el genio. Ya no tienes paz. Recupera tu paz. Piensa positivamente. Deja todo lo negativo. Esa es la voz de Satanás. Exactamente. Satanás. Porque es el que le va a llevar a usted a decirle que la meta de este mundo es buscar la felicidad personal, la realización personal. Entonces se sientan los dos a discutir. ¿Sabes qué? Nosotros no nos entendemos. Yo creo que es mejor que nos separemos porque nos estamos haciendo daño el uno al otro. Ese es el diálogo del diablo. ¿Cierto? Porque ahí no hay diálogo espiritual, ahí no hay sacramento, ahí no hay bendición, ahí no hay lealtad a lo que se prometió en el altar, ahí no hay conocimiento de Dios, hay tan solo conocimiento humano. Yo me salvo, yo busco salvar mi vida, y el que busca salvar su vida la pierde. Por esa razón, todo el que se separa con esa posición egoísta será miserable todo el resto de su vida y nunca encontrará paz. ¿Ustedes se han dado cuenta, sacerdotes que después de consagrados se separaron y se casaron? Es la persona más triste, más frustrada, es como un lamento vivo. Eso es, un sacerdote que se retira de su sacerdocio y se casa, o se vuelve político, o se separa, o se va. Usted no puede encontrar una persona más triste, más miserable que esa. Pero ellos pretenden que están felices, y pretenden diciendo que encontraron la verdad, pero ese corazón está atormentado, completamente. Eso pasa con una persona que se separa para salvar su vida. Eso le pasa también. Nunca tendrá paz. ¿Por qué? Porque rompió lo más importante de su vida, que fue el sacramento. Obviamente que yo sé, y ustedes saben también, de que hay casos específicos en que hay matrimonios que la misma iglesia anula porque fueron matrimonios que nunca existieron, ¿cierto? Y eso lo sabemos. Yo no me estoy refiriendo a esos, porque hay casos específicos en que una persona realmente nunca se casó, porque ocurrieron cosas absurdas en el momento del matrimonio y no hubo un conocimiento pleno de lo que se estaba haciendo. Ustedes saben que para poder pecar